fondo. ¿Ven esa pequeña zanja? Era una pieza esencial, porque por ahí se deslizaba el aceite más refinado. De aquel tanque sin refinar, pasaba a ese otro tanque, donde se vertía el puro aceite de oliva que iba a las mesas de Bizancio. Si hubiéramos podido pasar por este camino hace 1500 años, un 1 de septiembre, habríamos estado acompañados por miles de personas gritando y cantando alabanzas al Señor. Era la fiesta de San Simeón el Estilita. Al primer sitio al que acudían las procesiones era el Gran Baptisterio. 10.000 personas, ciudades enteras han sido bautizadas en esta sala en un solo día y salían cantando al Señor hacia la iglesia del Santo. Sigue siendo arquitectura romana, por supuesto. Arcos, bóvedas y columnas, pero también hay cruces cristianas. Las antiguas formas empiezan a cambiar. ¿Ven? El viento de la fe está doblegando todos los patrones antiguos paganos. Es el comienzo de lo que se podría llamar Bizancio. Y en el centro de la iglesia, los restos de una columna de 18 metros en la que vivió San Simeón. Bien, ¿quién fue ese extraño hombre que vivió encima de una columna, al que venía medio mundo a ver, y al que cuando murió le construyeron esta estupenda iglesia en su honor? Bien, en sus tiempos jóvenes, Simeón llevaba ropa tan áspera que le hacía sangrar. Luego tuvo la idea de encadenar su pierna izquierda a una gran roca. Todo eso antes de subirse a la columna. Pero Simeón no estaba chiflado. Simeón tenía una enorme presencia parecida a la de un emperador. Se sentaba, permanecía quieto y en silencio, luchando entre las tentaciones de la carne y el diablo. A la mayor parte de la gente le parecía que aquella heroicidad quedaba fuera de su alcance. Y allí estaba él, en la parte alta de la columna, a mitad de camino entre la tierra y el cielo. Un hombre perfecto que arreglaba los entuertos. De modo que se servían de Simeón. Los granjeros de Siria acudían aquí para arreglar los litigios que él se encargaba de resolver. Los beduinos árabes también acudían a verle. El emperador también lo hacía. Simeón en su columna cumplía una función de equilibrio en la sociedad. Un equilibrio tan terrible que si maldecía a alguien desde la parte superior de la columna podía caerle un trozo de roca al infortunado individuo. De modo que Simeón fue un elemento vital del nuevo imperio cristiano. Había cogido el timón de Roma y lo había puesto a mitad de camino entre tierra y cielo. En el Mediterráneo oriental, en el corazón del mundo pagano, el primer imperio cristiano, el imperio de Bizancio, había encontrado el equilibrio. Era una buena vida, una vida rica. Había paz y abundancia. Saben, siempre me ha resultado interesante cuando la gente habla de la caída del Imperio Romano. Después de todo, Constantinopla cada vez se hizo más y más rica y no decayó en absoluto. Supongo que se dice eso porque cayó Roma. Por cierto, Roma no cayó, simplemente se hizo más pobre. Constantino había trasladado la capital de las grandes ciudades del oeste al este. Y con él trasladó el gobierno, generales, artistas, arquitectos, todos los que contribuían a crear el imperio se trasladaron con él. De manera que en el año 475, 25 años después de que se acabaran de construir las murallas, el último emperador de Occidente, un joven emperador, envió la corona del imperio aquí a Constantinopla, a la Nueva Roma. Esta era una ciudad nueva, e imagino que la historia de la caída del Imperio Romano, es decir, del Imperio Occidental, fue algo que inventaron el Renacimiento y los papas quienes querían implantar la idea de la decadencia de un imperio pagano y un imperio occidental resurgente. Fueron muy buenos propagandistas pagando a Miguel Ángel y a Rafael para conseguir sus pretensiones, pero la verdad es que la vieja Roma, la antigua Roma, había sido modelada en las grandes ciudades del este.
cuando se hicieron, por ejemplo, Antioquía y Alejandría, unas espléndidas ciudades hechas de mármol. De modo que cuando se dice que Roma cayó, no es cierto, Roma no cayó. Sencillamente volvió a casa. Después de que el último emperador del oeste abdicara, Bizancio perdió la mayor parte de sus provincias europeas, aunque solo durante un siglo. En el año 55, unos ejércitos bizantinos totalmente remozados las habían reconquistado en Rávena, al norte de Italia. Dejaron una decoración impresionante en la iglesia como recuerdo. Fue el emperador Justiniano quien 200 años después de Constantino rehizo por completo el Imperio Romano. El hombre que construyó Bizancio era un hombre, dicen, amable y cercano. Un hombre que jamás manifestaba ira. Un hombre que con una voz suave y serena podía ordenar la muerte de miles de personas. Aunque él no organizó el imperio solo, su fuerte era la gestión. Los rostros con mirada dura que le rodean eran los miembros del equipo que él eligió para trabajar juntos. A él realmente no le importaba si eran patricios, romanos o venidos de los ambientes más humildes y duros. Él mismo procedía de una familia campesina, una familia analfabeta de Serbia. Justiniano, sin embargo, solo era la mitad del cuadro. La otra mitad fue una mujer notable, la emperatriz Teodora. Se casaron por amor y permanecieron juntos durante 25 años. Miren las jóvenes de la corte. Miran hacia los lados, un poco nerviosas, porque no es correcto que unas jóvenes miren directamente, a menos de que se trate de una mujer con poder, como era el caso de Teodora. Pero en realidad ese es el retrato de una mujer que se está muriendo de cáncer. Al cabo de 2 o 3 meses de acabar este mosaico, Teodora falleció. Justiniano siguió reinando durante otros 25 años. Nunca se volvió a casar y acudía a su tumba y le encendía velas hasta que fue muy anciano. Aunque Justiniano y Teodora restauraron el Imperio Romano, aquello ya no era el antiguo mundo clásico. Vivían en una época distinta. Hablaba griego oriental en vez de latín romano y veía el mundo desde una perspectiva totalmente nueva. Observen estas esculturas. Probablemente son las últimas obras clásicas que se hicieron. Fueron realizadas por las generaciones anteriores a Justiniano. A primera vista, se puede pensar que se trata de algo parecido a lo que hay en los museos, es decir, grandes Alejandros y Césares pavoneándose. Pero no es nada de eso. Son nuevas y diferentes. Algo estaba pasando. Es un trabajo muy sencillo, muy realista. Líneas muy claras, con la barba de un día, cinceladas en el mármol ligeramente, como para enfatizar su transitoriedad, su inmaterialidad. Esa gente es reflexiva y bastante sabia. Después de todo, los santos y los obispos no les habían dicho que esta vida, que este mundo material no era más que una ilusión. Naturalmente, estas estatuas no confían en el mármol como Alejandro o los emperadores de Roma lo hacían. No son heroicas descripciones de carne y hueso o de músculo forzudo. Cada persona permanece dentro de su propio y misterioso espacio interior, y desde dicho espacio contempla el exterior, mirando desde el alma hacia los cielos. Como sería de esperar, hay que moverse a su alrededor. La sólida masa de mármol y su humanidad no son más que una ilusión. Esa gente totalmente nueva también era inteligente y creativa. Muchos fueron llevados allí, al centro del imperio.